deficiencia de la hemoglobina y comienza a presentarse este trastorno que es la anemia. Entonces, pero vemos también que se puede ver también a una inadecuada etapa en la gestación de la madre, cuando también presenta anemia en la edad gestacional, en la etapa gestacional, que puede conllevar también que el niño nazca con una deficiencia o con un déficit en la captación de hemoglobina, de hierro. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que también la clasificación, ya lo hemos visto en fisiología, solamente vamos a recordar, se encuentra de acuerdo al tamaño de los eritrocitos. Vemos, por ejemplo, que hay una anemia de tipo macrocítica cuando es mayor de lo normal, ¿no? El volumen corpuscular en medio está arriba de lo normal. O normocítica, bueno, hay anemias también normocíticas, por ejemplo, una hemorragia, ¿no? Puede ser una anemia, pero el tamaño de los glóbulos se ve afectado. Y también microcítica, cuando, por ejemplo, sí, ahí se ve básicamente la anemia ferropénica, los glóbulos rojos son muy pequeños. O también con el contenido de la hemoglobina, ¿no? Eso también tiene que ver, podemos encontrar una anemia hipocrómica con una combinación del tamaño también de los eritrocitos o una normocrómica también, ¿no? Muy bien. Bueno, acá vemos, por ejemplo, una clasificación más detallada. Vemos, por ejemplo, la anemia macrocítica, que está dividida cuando tenemos, por ejemplo, un volumen corpuscular medio mayor de 94, es el tamaño de eritrocitos grande, y cuando tenemos una concentración de hemoglobina, ¿no? De la hemoglobina, una concentración de hemoglobina mayor a 31, ¿no? En este caso encontramos dos tipos de trastorno. Una de ellas la megaloblástica, que es un déficit de vitamina B12 y de ácido fólico. Cuando es déficit de vitamina B12, encontramos lo que se llama anemia perniciosa, ¿no? Y ahí básicamente el tratamiento va a ser con vitamina B12. Y también encontramos anemia por déficit de ácido fólico, ¿no? Y esto básicamente se puede deber también a algunas enfermedades nutricionales o asociadas a una mala absorción, por ejemplo, como el SPRE, o por ejemplo otros síndromes de mala absorción, por ejemplo, como enfermedad de Crohn, o también cuando hay una colitis ulcerativa, también podríamos encontrar esto, o por ejemplo cuando tenemos también enfermedad celíaca, también podría generar este tipo de problemas, ¿no? Y las más conocidas, luego hay algunos otros trastornos más, pero hay otros que son macrocíticos, ¿no? La anemia macrocítica, pero no megaloblástica, ¿no? Que esto es básicamente cuando se encuentra acelerado la eritropoiesis, ¿no? Y se debe básicamente a una anemia hemolítica, ¿no? Muy bien. Y continuamos con las clasificaciones. Acá, por ejemplo, podemos encontrar, para recordar, la anemia microcítica hipocrómica, que es lo que normalmente vamos a encontrar. Esto es lo que vamos a encontrar bastante, que es una déficit que tiene que ver básicamente con el déficit de hierro. Puede deberse a una pérdida de sangre, ¿no? A una dieta inadecuada, que es en el caso de nosotros, básicamente más. Nosotros encontramos en niños menores de 5 años y gestantes, también encontramos básicamente por una inadecuada alimentación. Lo mismo sucede cuando encontramos a adultos mayores. Adultos mayores también tiene que ver con una dieta inadecuada, ¿no? Y el tratamiento es básicamente con suplementos de hierro y con una mejora en la dieta. Ahora lo vamos a ver. Y también tenemos acá la anemia normocítica y normocrómica, cuando les dije, cuando está todo normal, pero cuando hay una hemorragia reciente, ¿no? Entonces ahí necesita una transfusión, básicamente. O la gestación también tiene que ver con una anemia normocítica y normocrómica, ¿no? Porque hay una expansión del volumen plasmático, ¿no? Y se tiene que normalizar, por eso que ahora vamos a ver los valores, cómo son los valores normales. También cuando hay una hemólisis por alguna enfermedad, por ejemplo, o por un tema de hiperhidratación, también eso puede generar una anemia normocítica y normocrómica, por ejemplo,
hemólisis también en alguna enfermedad acá en el Perú, por ejemplo, en la malaria también podría generar una anemia, pero se puede tratar antes porque ya obviamente los síntomas y los signos son más marcados y entonces se corrige antes, ¿no? Muy bien, también lo que tenemos que ver es, por ejemplo, la anemia normocítica y normocrónica, lo vamos a ver también en las nefropatías, en las enfermedades crónicas, ¿no? En la enfermedad crónica, sobre todo en la enfermedad renal crónica, vamos a encontrar una baja producción de eritropoyetina por parte del riñón, porque ya está prácticamente sin funcionamiento. Y esto va a llevar a que el paciente comience a disminuir la eritropoyesis y va a tener una anemia ferropénica. Pero básicamente es normocrómica y normocítica. O sea, no se va a disminuir mucho al inicio y luego va a comenzar a generar igual a una anemia microcítica, ¿no? Por una inadecuada alimentación, porque esto va generando un círculo vicioso. Al inicio va a ser normocítica y normocrómica, pero luego con el tiempo se va haciendo microcítica. ¿Por qué? Porque el paciente ya no quiere comer, no tiene apetito, y eso va a generar una disminución de las reservas de hierro y va a comenzar a generar una anemia hipocrómica, ¿no? Muy bien. Entonces, otras enfermedades crónicas también pueden generar, ¿no?, al inicio una anemia normocítica y normocrómica, pero luego nos puede generar una anemia microcítica e hipocrómica, ¿no?, al mismo tiempo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la etiología de la enfermedad de la anemia? Primero, acá siempre número uno es la ingesta inadecuada. Cuando una persona, por ejemplo, en etapa de la infantil, jóvenes, sobre todo damas, niñas, que están en etapa ya entrando a la adolescencia, ¿no? O, por ejemplo, en personas mayores que quieren hacer dietas, por ejemplo, encontramos una ingesta inadecuada de hierro. Ahora está muy de moda algunos tipos de alimentación como antiguamente eran los vegetarianos, pero ahora se llaman veganos. Entonces, ese tipo de nuevo estilo de alimentación se populariza más que antes, porque ahora las redes sociales pueden llegar a todo el mundo. Entonces, esto genera un aumento de los estilos, cambio de estilo de vida. Entonces, esto también genera una inadecuada alimentación porque este tipo de tratamiento, de dietas, de alimentaciones nuevas, no están hechas de una manera científica, ¿no? Son básicamente por preceptos de una persona porque le fue muy bien y ella puede, porque piensa que le va bien a ella, le va bien a todos, pero esto es inadecuado, está mal, ¿no? Entonces encontramos, pues, por ejemplo, que la ingesta inadecuada, uno, las dietas, ¿no? De jovencitas de 15, 16 y señoras también que quieren hacer dieta para bajar de peso, hacen una dieta inadecuada para bajar de peso, comienzan a tener este problema de la anemia. En el caso de los niños, en cambio, los niños menores de un año, o sea, los 6 meses, cuando inicia la alimentación complementaria, básicamente es por un tema de desconocimiento por parte de la madre. Ahora se ha mejorado mucho eso porque con todos los manuales y nosotros le explicamos, ¿no? Yo creo que falta hacer más énfasis en la propaganda, en los medios de comunicación, para poder indicar a la mamá qué tipo de alimentación debe darle a su hijo cuando comienza el destete, a partir de los 6 meses, ¿no? Cuando se comienza a dar las primeras comiditas, ¿no? No darle sopitas ni agüitas, sino básicamente purés y papillas con alimentos ricos en hierro y ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Otros problemas, por ejemplo, otra causa de la anemia es también una absorción inadecuada. Las enfermedades intestinales son las primeras, por ejemplo, la enfermedad celíaca, las gastritis también, personas que toman bastante, por ejemplo, ranitidina, omeprazol, pueden llegar a ser con el tiempo enfermedad por deficiencia de vitamina B12, o sea, anemias megaloblásticas. Y sobre todo en el adulto mayor pueden generar otra enfermedad básicamente neurológica. Entonces, también es una de las causas de la absorción inadecuada, ¿no? O, por ejemplo, cuando pacientes que se hacen por sobrepeso, o por un cáncer, o por una úlcera, una gastroctomía parcial o total, también genera una absorción inadecuada de hierro, ¿no?
O, por ejemplo, en nuestro medio también en los niños menores de 1 año, por ejemplo, la diarrea. La diarrea genera una inadecuada absorción, entonces también conlleva a que uno pueda generar una anemia en estas etapas tempranas. Otra de las cosas que no se dice acá sobre la absorción inadecuada, no sé si también, es por ejemplo cuando hacemos algunas mezclas, ¿no? Hay algunas sustancias que también interfieren con la absorción del hierro. Por ejemplo, el uso de tomar algunos tés, anís, manzanillas con las comidas, o por ejemplo el uso de tomar café junto con las comidas, con una persona que tiene un déficit de hierro, o sea, una anemia leve, va a empeorar este trastorno. Entonces, también tiene que ver con los alimentos, ¿no? Hay algunos alimentos que interfieren con la absorción del hierro, ¿no? El café, el té y algunas hierbas que tomamos acá, mates, infusiones, también son causantes de eso. Otra de las causas es la utilización inadecuada de secundaria alteraciones gastrointestinales, ¿no? Crónicas, como les dije, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad crónica, también podría conllevar luego a generar este tipo de anemias. Básicamente, cuando es al nivel de colon o intestino delgado, tiene que ver básicamente con la vitamina B2, o sea, con el otro tipo de anemia, ¿no? Y, o por ejemplo, cuando en una etapa de la vida necesitamos mayor cantidad de suplementos de hierro o alimentos ricos en hierro y no lo hacemos, por ejemplo, en el momento del destete o cuando el niño va a pasar de la lactancia a la alimentación complementaria, o el adolescente que necesita comer más porque está en una etapa de crecimiento y desarrollo acelerado, por ejemplo, necesita comer más proteínas que son ricos en hierro, o en esa etapa justamente llega pues la moda, sobre todo en las señoritas, de hacer dietas, ¿no? Y no hacer una dieta guiada, sino hacer una dieta de YouTube o una dieta, antes se podría decir de las revistas, pero ahora es de YouTube, ¿no? En YouTube sale un montón de dietas, pero no son todas, no son científicas, son solamente experiencias personales. O en etapas como la gestación y en la lactancia. En estas etapas de la vida también hay un aumento en la necesidad de hierro y esto va a conllevar a la aparición justamente de la anemia, ¿no? O en otras etapas también de la vida, por ejemplo, cuando las mujeres están en etapa en la menstruación, hay una pérdida de hemoglobina, de hierro, o por ejemplo cuando tenemos por ejemplo algunas úlceras sangrantes, o por ejemplo pacientes con enfermedad, con cirrosis, por ejemplo en la varices esofágica, o personas que tienen estreñimiento ya crónico, generan hemorroides, también hemorroides sangrantes, también pueden generar anemia. Justo acabo de acordarme en esto de un compañero que jugando fútbol también se manchó el short que estábamos jugando. Le decía, oye, estás manchado. Y vio que era sangre, ¿no? O sea, y él ya, como era crónico, su cuerpo se había acostumbrado a manejar hemoglobina de 10, 11. Y imagínense, un varón, la hemoglobina es arriba de 13. Y eso ya se veía, ¿no? Y el hemorroides es también causa de anemia. Y otros tipos de enfermedades como enteritis, colitis, o también las enfermedades parasitarias acá muy frecuentes en la selva. Ese valor tan alto de anemia en la selva peruana y en la sierra tiene que ver mucho también con los parásitos. Y ya en pocos casos y en casos raros también las neoplasias malignas también son una de las causas de la anemia, ¿no? Entonces, pero básicamente, en primer lugar, yo pienso que debería ser, tenemos que ver siempre, encontrar en la historia clínica la ingesta inadecuada de hierro, preguntar en la historia qué tipo de alimentación tiene, cómo come, qué está comiendo, o si el paciente tuviera alguna de estas etiologías también, como son las hemorroides, o alguna úlcera, o por ejemplo, si es un paciente con enfermedad crónica tipo cirrosis, capaz tiene varices esofágica y entonces está generando este tipo de trastorno con el tema del hierro.
Bueno, y acá un resumen, este cuadrito para que siempre lo tengan ustedes presentes. Ya sabemos que entonces, en primer lugar, siempre la absorción inadecuada, perdón, ingesta inadecuada. Eso es lo primero que siempre vamos a encontrar. También una absorción inadecuada por algún tipo de trastorno en el aparato digestivo, ¿no? O un aumento de la destrucción que provoca una menor liberación, por ejemplo, ahí en las hemólisis, ¿no? O pérdidas de sangre, o de la excreción, también ahí, por ejemplo, como ya hemos visto, en enfermedades como en la menstruación, en las varices esofágicas, en las hemorroides. O un aumento de las necesidades y la persona no come de acuerdo a lo que necesita, ¿no? Debería mejorar su alimentación, pero come lo mismo que cuando tenía 5 añitos, 6 añitos, no mejora la cantidad de hierro. Muy bien, y entonces, ¿cómo es la fisiopatología? La fisiopatología casi siempre en los adultos varones, esto se debe básicamente a pérdida de sangre, ¿no? O por parásitos o por una úlcera. Apaguen por favor su micrófono, no sé quién tiene prendido el micrófono. Y también, por ejemplo, en las menstruaciones, ¿no? Eso es básicamente en las mujeres también. En los adultos se debe a eso, ¿no? También acá en el Perú, básicamente por un mito sobre algunos alimentos que no quieren consumir. La anemia es la última manifestación del déficit de hierro crónico. Se ha mantenido durante mucho tiempo. O sea, no estamos hablando de algo, salvo que sea una hemorragia, normalmente es por algo crónico, ¿no? Una alimentación o una alimentación inadecuada por mucho tiempo, probablemente 4, 5, 6 meses que comienza a haber una depresión. En el adulto mayor, al tener problemas, por ejemplo, secuelas de enfermedad de ACVs, también genera una inadecuada alimentación y también conlleva también anemia crónica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un déficit de la alimentación. No comen bien, no quieren comer, o el familiar no les sabe dar de comer. La función muscular está inadecuada, se manifiesta por medio del rendimiento. Las personas comienzan a bajar su rendimiento, comienzan a tener más, se cansan más rápido, ¿no? También hay un baja rendimiento escolar, ¿no? Se presenta un déficit en rendimiento escolar. También hay un déficit en rendimiento laboral, ¿no? Y comienza a aparecer algunos trastornos neurológicos, como cambios de conducta, por ejemplo, cansancio, ¿no? Anorexia, picas, o sea, como loquito va picando, ¿no? Especialmente, por ejemplo, algunas personas comienzan a consumir hielo, o sea, mapagofagia, otros comienzan a comer tierra, ahora lo vamos a ver en un cuadro más bonito, y a la vez que se va agravando la anemia, comienzan a aparecer ya algunas alteraciones, ¿no? En los tejidos, ¿no? Por ejemplo, problemas en la lengua, en las uñas, en la boca, en el estómago, ¿no? Ya comienza a aparecer ya la palidez marcada, ¿no? Y usted va a ver la mano, por ejemplo, y compara su mano con la del paciente, ¿no? Y ve que la mano del paciente es más amarilla. Podría deberse, usted tendría que preguntar si la persona consume muchos alimentos con caroteno, ¿no? Pero si no, puede ser ya comenzar anemia, usted va a ver que no tiene apetito, comienza a generar, vamos a ver las uñas, cómo están las uñas. A ver, por favor, los micrófonos, por favor. Yo te llamo 20 soles. Si tú tienes amigos, puede ser que me avisas, nomás voy a saber que a ver, por favor. la tarjeta ahí. Por eso te estoy diciendo. ¿Ya? A mí me hizo nomás. A mí me está dando a los demás compañeros. ¿Dónde está el...? Por eso que no voy a decir para que puede 200. Ya fue. Por favor, micrófonos. Son de acá de los olivos. Vamos a... ¿Quién es el que está hablando? A ver si yo soy coanfitrión, si pueden hablar.
ahí me lo notificaron, sí, una. No tengo acá, no sé. A ver, Rojas Ramírez, por favor, apaga tu audio. Muy bien. Entonces, estábamos acá en, ya bueno, estábamos viendo que algunos signos y síntomas son palidez marcada, una coloración roja clara, ¿no? En la vertiente interna de los párpados, eso siempre lo vamos a ver. Edwin, Y has algunos- dejado de compartir tu pantalla. A ver, Estamos viendo a ti. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora, Sí, ahora sí. Sí, Ya. está cargando. ya, entonces, me dicen por si acaso yo no escribí una cosa. Muy bien. Entonces, vemos, por ejemplo, que comienza a aparecer ya una palidez más marcada. En la parte interna de los párpados del inferior comenzamos a ver que hay una coloración cada vez más clara, no es muy rojita, eso es lo que ustedes van a ver. Por ejemplo, en Badomi podemos, o cuando van a ver un familiar, chequen eso también. Y algunos cambios ya en los epitelios, básicamente, por ejemplo, en la boca, ¿no? Va a haber en la lengua, por ejemplo, una atrofia en las papilas, o también puede aparecer una lengua totalmente lisa, ¿no? En los casos ya más graves, ¿no? O brillante también, ¿no? Que es un signo de glositis. Y bien marcado ya cuando esto está muy grave, ya, por ejemplo, eso lo quizás lo podamos ver en anemias ya muy marcadas, por ejemplo, en pacientes con, quizás acá no tanto, si en provincias, ¿sí? Por ejemplo, las uñas que tienen en forma de cuchara, ¿no? Entonces eso vamos a ver, las uñas planas en forma de cuchara, eso vamos a encontrar básicamente en adultos. Muy bien, acá vemos, por ejemplo, un resumen de la fisiopatología, ¿no? Son 4 estadios, ¿no? Primero es la depresión moderada de los depósitos de hierro, luego encontramos una depresión grave, los depósitos de hierro sin disfunción, y ya en el estadio 3, la que encontramos normalmente, ¿no? Ya comenzamos a encontrar, por ejemplo, deficiencia de hierro. Y por último encontramos una deficiencia de hierro más marcada y una anemia, ¿no? Que es el estadio 4. Miren, son varios estadios que nosotros no chequeamos. Por eso es importante hacer un control al año, ¿no? Anual o cada 6 meses de cómo está la hemoglobina, sobre todo en personas en casos sospechosos. Miren, por ejemplo, cuando yo trabajaba en MINSA, perdón, nosotros en la parte nutricional y junto con el doctor que estaba a cargo del programa, nos chequeábamos todas las historias donde tenían niños, por ejemplo, en riesgo, y íbamos a las casas, ¿no? Íbamos a las casas, gestantes también encontrábamos los tetras, nos enviaba, por ejemplo, cuando encontraba casos, por ejemplo, con hemoglobina de 11 en el borde, o porque es normal para la gestante, o ya en 10, y con estos datos íbamos a las casas y dábamos consejería, ¿no? Y suplementación. Eso, por ejemplo, no sé si todavía se sigue haciendo en las postas. Creo que por la pandemia, ya casi un año que no salen al campo, o sea, entonces eso también se ha perdido, ¿no? Entonces, a raíz de esta pandemia. Entonces, y ahí podrías tú tratar de encontrar la anemia en los estadios 1 y 2, ¿no? Y probablemente en el estadio 3, pero ya no encontrabas anemia. Podrías prevenir la aparición de la anemia. Bueno, ya hemos visto lo que son las manifestaciones clínicas, ¿no? Una función muscular inadecuada, una función, ¿no? Una alteración en el crecimiento, sobre todo en los niños, trastornos epiteliales, una disminución de la inmunidad, cansancio. Ya las alteraciones cardíacas, hay también, por ejemplo, una disminución, alteración de los tejidos, ¿no? A ver, por favor, apagar ese audio. Mañana voy a estar con Mari. Por favor, apaguen el audio. Muy bien, y acá tenemos un cuadrito, este es un cuadrito del Ministerio de Salud, y acá esto sí deben tenerlo siempre, ya saben cuáles son los síntomas, y los síntomas más graves, por ejemplo, bueno, algunos cardiopulmonares, vamos a encontrar taquicardia, soplo, disnea,
Ya esto cuando está en hemoglobinas debajo de 5, no he encontrado debajo de 5 en la clínica, nunca. Una vez he encontrado 7, pero en su caso, un paciente con enfermedad renal crónica. Pueden creer que pacientes de Padomi pueden encontrarse a paciente en casa con hemoglobina en 7. He encontrado pacientes con 7, ya prácticamente no come, no quiere comer nada, no quiere. Necesita transfusión, esto ya necesita hospitalización. Y bueno, acá básicamente el primer síntoma que ustedes van a encontrar es el sueño incrementado en los niños, ¿no? Cansancio, irritabilidad, eso van a encontrar en el niño, ¿no? No juega como los otros niños, no tiene apetito, porque es también uno de los síntomas es falta de apetito, ¿no? Y en los niños chiquitines, más chiquitos, no crecen bien. No hay una buena ganancia con él. Y luego de este se va a reflejar cuando el niño tiene 5 añitos, 6 añitos, que también tiene un déficit en el tema cognitivo, ¿no? Un déficit de aprendizaje. Entonces este cuadrito sí hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? No solamente es para la anemia ferropénica, también, por ejemplo, algunos síntomas neurológicos. Bueno, eso es básicamente lo que ocurre a largo plazo, ¿no? En desarrollo psicomotor mínimo, hay problemas en el aprendizaje, el niño no presta atención o no capta la primera, tiene que 2, 3, 4 veces para que entienda. Entonces, estamos viendo que hay un problema difícil, ¿no? En el año 2016 o 17 creo, nos queríamos hacer con la doctora Barreto, nos habían dicho que teníamos que hacer un trabajo de investigación. Queríamos hacer en la sede de Huachipa un estudio para ver cómo estaban los compañeros, cuántos tenían anemia, ¿no? Porque habíamos visto que había bajado, por ejemplo, las notas en una etapa, entonces queríamos ver si era un problema cognitivo por un tema de déficit de hierro, ¿no? Porque muchos hacían dietita, entonces no comían bien, entonces queríamos ver eso, también podría ser un bonito estudio posterior, ¿no? Ver si tiene que ver un déficit en el rendimiento o en las notas, en promedio de las notas de los alumnos, por un tema del hierro, ¿no? Del consumo de hierro. Muy bien, acá vemos, por ejemplo, esto es lo que van a encontrar. Quizás los que hagan serum, los que vamos a hacer serum, vamos a encontrar esto en provincia, ya saben, este es típico de una deficiencia de hierro, anemia, ¿no? Pero ya sería ya en un caso ya muy crónico, ¿no? Crónico total. Muy bien, los criterios de diagnóstico en la clínica, ya hemos visto los que están llevando laboratorio clínico, ya eso, ustedes saben más que yo, esto yo también lo sé algo, pero cuando vayamos, por ejemplo, al serum, no vamos a encontrar todo lo que encontramos en el volumen corpuscular medio, no, nada. Allá con el ajuste en la posta van a encontrar hemoglobina y hematocrito. Entonces, los criterios de diagnóstico son dos tipos, ¿no? Va a ser clínico y va a ser de laboratorio, cuando nosotros veamos, ¿no? Entonces, el primero, en el lado clínico, tenemos que realizar una buena anamnesis, preguntar al paciente cómo está su alimentación, los síntomas y signos, ¿no? Y hacerle un examen físico, ¿no? Preguntar cómo está su alimentación, si el niño se desarrolló bien, si presta atención, si va bien en el colegio, o el joven también, si juega bien, no se agota, o la madre gestante, la mujer gestante, si ella, por ejemplo, cómo está su alimentación, si tiene hiperemnesia gravídica, capaz ya no come, no le gusta el pollo, no le gusta la carne, no le gusta nada por este tipo de trastorno en la gestación, entonces va a comenzar a tener un problema de anemia. Muchas gestantes entran muchas mujeres entran a la gestación o a gestar ya con un déficit, por ejemplo, con hemoglobina en el borde 11. Imagínense, cuando comienzan a estar en el primer trimestre, esto va a 10, 9, cae, ¿no? Por aumento del volumen, por si cae, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta eso con la anamnesis, preguntar bien al paciente su tipo de alimentación y cómo está llevando sus suplementos también. Y luego, en el examen físico, ya hemos visto lo que tenemos que evaluar, ¿no? Observar el color de las palmas. Esto de acá es de Minsa, por cierto, es del manual de Minsa. Tenemos que observar el color de la piel, de la palma de las manos, buscar palidez de las mucosas oculares, examinar la sequedad de la piel, sobre todo en el dorso de la muñeca y el antebrazo,
¿no? Examinar la sequedad y caída del cabello, porque eso también se va a presentar. Entonces, observar la mucosa sublingual y verificar la coloración del lecho ungueal, ¿no? Presionando las uñas con los dedos, ¿no? Es la recuperación, si se recupera rápido o no, ¿no? Eso también hay que ver. Y comparar tu mano, quizá la palma de tu mano con la del paciente, ¿no? Obviamente sabiendo que tú tienes una hemoglobina arriba de 13 si eres un varón y 12, ¿no? Tú tienes también anemia y no, eso está normal, ¿no? Eso tampoco. Muy bien. Y en los criterios de diagnóstico en provincia, lo que vamos a encontrar básicamente, o cuando hagamos serum, probablemente solamente vamos a encontrar la medición de la hemoglobina, hematocrito, y si es que el establecimiento de salud tiene la disponibilidad, ferritina sérica. Miren, acá, yo, por ejemplo, cuando hice serum de nutrición, y ahí lo que vemos es parasitosis y también anemia, porque eso es lo primero que en nutrición nos dicen que tenemos que corregir. Por ejemplo, en el laboratorio, la hemoglobina salía por el hematocrito, o sea, quitan, ¿no?, sangre, va a un capilar, centrifuga y sale por hematocrito. Pero esa medición a veces no es tan totalmente fiable, ¿no? Porque, por ejemplo, si el niño está, puede dar, por ejemplo, si el niño está deshidratado, le puede dar una falsa hematocrito bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque ha perdido volumen de líquido, entonces se concentra el hematocrito. Entonces puede decir que, wow, ¿no?, esto está normal, pero ¿qué manda? La clínica no tiene apetito, la mamá también no le da de comer bien, ya sabes que come poca proteína, que el niño está irritable, tiene mucho sueño, ¿no? La profesora dice que en el inicial no duerme, entonces, pero sacas la hemoglobina y el hematocrito y sale normal. Entonces tú tienes que darte cuenta que el examen de laboratorio solamente es para confirmar. Lo que tenemos que ver, el criterio fundamental, entonces ahí manda la clínica. Y como les dije, se puede ver casos, yo he visto cuando he hecho campaña, con pacientes con clínica de anemia, niños con clínica de anemia, pero con hematocrito normal, ¿no? Hematocrito y hemoglobina normal, pero básicamente porque algunos niños toman poco líquido, ¿no? Toman poca agua, están medio deshidrataditos, ¿no? Entonces puede ser una de las causas. O también puede ocurrir todo lo contrario, puedes encontrar, por ejemplo, un niño súper hidratado, niño come bien, juega, un apetito súper grande, pero la hemoglobina, wow, la mamá viene a decirte, ¿qué? Mire, mi hijito está, pero tiene hemoglobina, está en 11, ¿cómo puede ser? O, ¿no? 10.5, 10. Entonces, eso hay que ver que también manda la clínica. En todo caso, si la mamá tiene mucha preocupación, le doy un suplemento, ¿no? Para que por un par de meses y ya con eso puede estar más tranquila. Y bueno, también hay algunos otros aparatos que se llama el HemoCube. El HemoCube es como una especie de aparato portátil donde se coloca una gota de sangre y hay que graduarla y también nos dice cómo está la hemoglobina. Básicamente la hemoglobina directa, no por hematocrito, sino directa, ¿no? Eso también lo hacen en las campañas. Eso tiene que, cuando ustedes sean jefes de establecimiento, yo pienso que deberían comprar para hacer sus campañas. Eso es fundamental. Yo lo he visto en la Municipalidad de Lima, por ejemplo. He visto esto, ¿no? A ver, alguna pregunta. Ya, su casa. Ya, muy bien. Ya. Sí, si tienen alguna pregunta me la hacen y yo ahí, mientras vamos hablando, la cosa es interactuar, ¿no? No solamente yo hablar, se acaba el ciclo ya. Muy bien, y entonces básicamente es eso. La clínica manda, pero tenemos que siempre analizar el tema de la medición de la hemoglobina y del hematocrito, ¿no? Y de la ferritina sérica. Muy bien. Esto de la ferritina sérica también está de moda porque, por ejemplo, en el tema del COVID también esto se encuentra alterado, ¿no? No siempre se le pide ferritina, lo hemos visto en la clase que dio el doctor Edwin Roller, también nos explicó el tema de la ferritina sérica, muy importante, que nosotros debemos conocer. Muy bien. Y, bueno, esto es de un libro, de un libro de nutrición, el Krauss, acá la evaluación bioquímica, ¿no? Cuando la ferritina sobre todo, por ejemplo, ya sabemos cómo está la hemoglobina, el hematocrito, la hemoglobina, pero la ferritina también nos da un buen valor. Por ejemplo, miren, cuando en varones está debajo de 12 microgramos por litro, ya estamos hablando que hay una disminución de las reservas de hierro, ¿no?
Y cuando estamos hablando de mujeres, también tenemos microgramos por litro, también estamos hablando de una disminución. Esta es una fuente de la OMS, ¿no? Y en procesos inflamatorios, es justamente lo que el doctor dijo, ¿no? Cuando el PCR ya está elevándose arriba de 3 miligramos por litro, el valor de la ferritina del suero va a bajar debajo de 30. Y esto es una disminución de la reserva de hierro en presencia de un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, hay que tener presente este cuadrito, también nos puede servir, ténganlo ahí, tomen una fotito, cárguenlo siempre en su celular, para que tengan en la parte, cuando hagamos clínica, ustedes inmediatamente, una chequeadita y ya está ahí, ¿no? Nos ayuda. Bueno, y acá tenemos la evaluación bioquímica del déficit de hierro, cuando tenemos ferritina sérica o plasmática, ¿no? Ya sabemos que es un indicador más sensible del balance negativo de hierro. Entonces, ya acá vemos justamente las concentraciones de ferritina en de suero, ¿no? En menores de 5 años. Ya. Listo. Esto es una de las cosas que tenemos. Luego también tenemos la transferrina también. Acuérdense cuando hay anemia, la transferrina está elevada, ¿no? No está disminuida como en la ferritina, sino está elevada. ¿Por qué? Porque al haber poco hierro circulante, ¿qué necesita? Necesita un mayor transportador, ¿no? Porque comienza para tratar de captar todo el hierro que hay. Entonces comienza a aumentar la transferrina, que es una proteína transportadora del hierro. Está bajando su batería y se va a apagar. A ver, micrófonos, apagar micrófonos. Muy bien. Y acá tenemos, otra de las cosas que van a encontrar cuando vayan al CERU, es que tienen que tener su tabla de corrección. ¿No? Porque después de los 1000 metros, comienza a haber una corrección de la hemoglobina por cada 500 metros. Entonces, es importante que ustedes también, en este manual, ustedes van a encontrar el manual para el tratamiento de la anemia Perú, MINSA. Ahí van a encontrar una tabla también, en este manual, van a encontrar al final una tablita en los anexos, una tabla de corrección. Cuando ustedes van a 3000 metros, 2500, el factor de corrección, porque puede tener 13, pero en verdad no tiene 13, ¿no? Probablemente tenga 12 o 11, de acuerdo a la altitud. O sea, eso sí, justamente tenemos que corregir. Entonces, acá vemos una tablita, donde dice la población de nuestra población objetivo, de los que tenemos que tener prioridad, y los niveles de hemoglobina con anemia, ¿no? Cuando es anemia. Y cuando en la columna ya más a la derecha, cuando es sin anemia. Se dan cuenta que en los menores de 2 años, en los menores de los niños de 2 a 6 meses cumplidos, la hemoglobina baja bastante, ¿no? Debe estar entre 9.5 y 13, se considera 10 como un valor normal, ¿no? En un adulto, ¿cuánto es la hemoglobina? A ver, ¿quién me dice en un adulto cuánto? En un hombre, en un varón normal, ¿cuánto debería ser? En un varón. ¿Quién me dice? De 14 a 16. De 14, ¿no? Depende, por ejemplo, en salud dice 13, por ejemplo. 13, de 13 a 16. Y en las mujeres a partir de 12 a 14. 12 a 14, perfecto, muy bien. Entonces, por ejemplo, vemos acá que en esta tablita, este es de la OMS y también está en el manual de MINSA. Por ejemplo, en los niños menores de 2 a 6 meses podemos tolerar hasta 10, ¿no? 9.5 hasta 13.5. Ese es el valor normal. Pero ya tenemos que, ojo, ver, ¿no? Si vemos que lo ideal sería que se mantenga en 10, un promedio de 10, 11, ¿no? Lo ideal. Y en los niños menores ya de 6 meses, perdón, a partir de los 6 meses en adelante, ya tienen que ser valores normales, ¿ven? 11 y 11.5. Y ya se va comenzando a normalizar a partir de los 12 años, ¿no? 12 es el valor mínimo, 12 o mayor de 12. Y en los mayores de 15 años a más 13, y en las mujeres no gestantes mayores de 15 años 12 o más. Muy bien. Entonces, acá tenemos los niveles para también ver la severidad, cuando es leve, moderada y severa. Nosotros vamos a ver la última parte de la mitad para la parte inferior, es lo que nosotros siempre lo vamos a manejar más. Lo de arriba probablemente no lo vamos a ver con nosotros en un puesto de salud, lo vamos a ver en la clínica, en el hospital. Y esto es lo que tenemos que tener siempre presente. Ojo, de acuerdo a la severidad o de acuerdo a cómo encontramos, nosotros tenemos que suplementar también, ¿no?
Obviamente, si el paciente está con una anemia leve, yo le voy a básicamente alimentación y un suplemento, pero si es moderada, severa, obviamente tiene que ser transfusión, y si es moderada, ponerle más énfasis al suplemento que a la alimentación también, pero más énfasis al suplemento, ¿no? Más al suplemento. Muy bien. Entonces vemos acá, miren, las gestantes, ya ves, cuando la mujer está gestante, 15 años a más, debe ser 11, ¿no? Disminuye en un punto con respecto a la no gestante. Por eso que a partir, cuando dice gestante, ya 11 debe tener lo mínimo. Acá tenemos varios compañeros que son obstetras, ellos no saben, ellos están más pendientes también de este valor, ¿no? Que a veces ustedes lo van a ver, por ejemplo, la gestante viene con un cartoncito, ¿no? Donde está su progresión y también dice la hemoglobina. A veces no lo ponen, es importante que haga toda la batería de análisis, ¿no? Para tener en cuenta de cómo está empezando la gestante en los primeros días de su embarazo. Muy bien, y entonces, y el tratamiento de la anemia ferropénica, ¿cómo tiene que ser? Primero vamos a valorar, ¿no? Si tiene algún trastorno asociado, ¿no? Si hay, como yo digo siempre, ¿de qué vale dar hierro, suplemento de hierro, si tú no vas a, primero tratar el problema principal? Puede ser parásitos, puede ser un problema de una úlcera, una varices esofágica, ya lamentablemente se tendrán que hacerle pues, cauterizaciones, ¿no? O, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedad celíaca, ¿no? Corregir el tema de la dieta, porque ahí es fundamental la dieta. O los trastornos digestivos como enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa o problemas de mala absorción, ¿no? O pacientes que tienen una disminución en la absorción, ¿no? Como por ejemplo cuando por ejemplo tenemos pacientes con resección gástrica por una úlcera o por una obesidad que hacen una cirugía bariátrica o por un cáncer, ¿no? También tenemos que ver cuál es el trastorno adyacente y para valorarlo y tratar la anemia con respecto a ese trastorno adyacente. Lo ideal son las sales orales de hierro por vía oral, esos son el sulfato ferroso acá es lo que normalmente se da, pero también si nosotros vemos que el paciente tiene una posibilidad económica mayor, podemos dar algunos otros tipos de suplementos que la sal ferrosa, recuerden que es un suplemento que tiene varias condiciones para una buena absorción, tiene que estar con el estómago vacío, el medio tiene que estar ácido, favorecer con la absorción de vitamina C, ¿no? Tenemos que darle vitamina C para que mejore la absorción. Pero hay algunos hierros, por ejemplo, hierros que son ¿no? que dados con aminoácidos o hierros, por ejemplo, que llaman sulfato, tipo hierros maltosados, ¿no? Esos hierros son también muy buenos, no se interfieren casi con nada, se pueden absorber mejor, ver también la posibilidad de que eso, ¿no? Por ejemplo, hay algunos suplementos de hierros en el mercado que también son un poquito más caros, por ejemplo, sin dar nombre, ¿no? Pero, por ejemplo, Feranin, Maltofer, es un buen producto de hierro polimaltosado, está alrededor de 30 soles entonces podemos utilizar eso, ¿no? En cambio, en el caso de si estamos en MINSA y el paciente no tiene la posibilidad, su sulfato ferroso en jarabe o en pastillas, que siempre se le da, ¿no? A los pacientes. A veces la mamá te dice, no, le puede dar algo mejor, por ejemplo, en gotas, entonces tiene que utilizar su hierro polimaltosado. Muy bien, o en todo caso ya un tratamiento con hierro por vía parenteral también podría ser. Y en la parte nutricional, mejorar el tema de la dieta. Ahora, al final vamos a ver las dietas, qué tipos de desayunos podemos dar, qué tipos de almuerzo podemos recomendar para mejorar el tema de la anemia, ¿no? A la vez, ojo, no se olviden, la anemia no solamente es la alimentación, para prevenir sí es full alimentación, una buena alimentación balanceada, todo, ¿no? Pero para el tema de ya corregir la anemia, tiene que ser la alimentación con el suplemento. No van a ustedes lograr solamente con la alimentación. Sobre todo si el paciente es paciente, por ejemplo, especial, tipo vegetariano, lacto-vegetariano o vegano, por ejemplo, ¿no? Ahí tiene que tomar suplemento. Incluir, como siempre, en la parte de la dieta, incluir carnes, ¿no? Carnes rojas, que son las que tienen mayor cantidad de hierro disponible, pescado, aves también, ¿no? Si quiera, mínimo 3 veces por semana, y 3 veces por semana por ejemplo, su enebro, lo vamos a ver, su enebro.
Y reducir los productos que interfieren con la absorción. Por ejemplo, el té, el café, las gaseosas, por ejemplo. La Coca-Cola que tiene cafeína, o las gaseosas negras que tienen cafeína, no, tampoco. Yo he visto, por ejemplo, una vez un amigo que estaba consumiendo, almorzando, y se había comprado un tea free. Tampoco, pues, ¿no? El tea free puede ser muy rico y todo, free para bajar de peso, pero no, interfiere también con el hierro, ¿no? Sobre todo para las señoritas que, por ejemplo, hacen dieta, ¿no? Para bajar de peso, se restringen bastante en la comida y toman té verde para poder bajar más de peso. Eso conlleva mayor anemia todavía. Entonces hay que siempre explicarle, no tome té junto con las comidas, tómelo después, 2 horas después, y una vez que ya se absorbió el hierro, ¿no? Tome mejor un jugo de naranja, una naranjada, un agua de carambola, una limonada, ¿no? Para que pueda mejorar la absorción de hierro. Y acá tenemos, por ejemplo, en el Petitorio Nacional de Medicamentos, esto es lo que usted va a encontrar. Usted le va a dar en el centro de salud, ¿no? No va a encontrar más nada. O sea, hierro polimatosado no sé si habrá, pero de verdad es bien raro. Ahora quizás ahora hay, porque esto es último, esto es del 2020. O sea, ya seguramente que debe haber algunos que están en puestos de salud, deben saber. Pero lo que va a encontrar usted más es sulfato ferroso, jarabe de sulfato ferroso y tableta de sulfato ferroso y los micronutrientes para las campañas o para dar al paciente en forma de hierro, zinc, ácido fólico, vitamina A y C. Muy importante este micronutriente, pero tiene que usted enseñarle, lea bien su manual de cómo tiene que enseñarle usted el uso de esto. Se tiene que poner en las comidas semitibias, mezclar rápidamente y consumir rápidamente porque si no le cambia el sabor. Recuerden que estos son unas sales, ¿no? Y las sales pueden dar sabor a óxido. Entonces usted, al mezclarse con los alimentos, se puede dar un sabor a óxido. El niño no lo va a querer, ¿no? Entonces, probablemente, entonces lo que usted tiene que es leer bien su manual, porque ahí le van a dar un manual, y en el manual usted va a ver ahí cómo se debe hacer la preparación o cómo recomendarle al paciente hacer la preparación para la mejor absorción. Ahí, por ejemplo, hay algunos colaboradores en los centros de salud que son como unos agentes nutricionales o agentes de salud que están ahí ayudando, que son donores. Ellos también les pueden ayudar a difundir esto en la población de su jurisdicción, de su puesto de salud. Y acá vemos, por ejemplo, el tratamiento, por ejemplo, para niños, cómo debe ser el tratamiento para niños menores de 6 meses, para niños de 6 meses a 1 año con anemia leve y moderada. Acá vemos la administración del sulfato ferroso, que es 3 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? 3 miligramos por kilogramo de peso. Y acá vemos cuánto debe durar. Es importante el tiempo. 6 meses continuos. Y cada 3 meses hay que hacerle un control para ver si está mejorando 1 o 2 puntos, ¿no? Entonces tenemos que ver sobre todo el tiempo de la duración del tratamiento, ¿no? A veces, por ejemplo, no hay mucha adherencia. 1 o 2 meses, ya mejor el paciente con el apetito, ya no le dan la mamá. Entonces tenemos que hacer un control, seguimiento. Mamá, sigue dándole, sí, siga dando. Usted lo va a ver porque ella lo va a pedir todos los meses, ¿no? Porque eso se pide mensual en el centro de salud, en el centro de salud. Y usted ve que no mejora, ya ahí tenemos cómo corregir. Y para los niños de 6 meses a 3 años, 3 miligramos por kilogramo de peso para la anemia leve o moderada. Igual la misma cantidad para los niños de hasta de 11 casi la misma cantidad. Y el tratamiento igual son 6 meses, ojo, 6 meses y hacer un control cada 3 meses. En el caso de los adolescentes, la dosis va a aumentar, va a ser de 2 tabletas diarias de 120 miligramos. Y si es, por ejemplo, usted va a encontrar la presentación, vea la presentación si no encuentra usted tabletas, y ahí solamente para tomar, entonces usted tiene que ver la cantidad de hierro, ¿no? Cada 5 mililitros, ¿cuánto de hierro tiene? Usted le tendría que dar 2 cucharaditas, quizás, o 3 de 10 mililitros. Usted ve ahí, tiene que mirar. Igual el tratamiento son 6 meses. 6 meses. Sobre todo en las adolescentes de provincia, porque ahí a veces el embarazo adolescente es muy frecuente, entonces tiene que tener usted cuidado
que la paciente no entre a la gestación con una hemoglobina baja, ¿no? Porque va a ser una anemia moderada a severa, ¿no? Entonces tiene que ser un control igual cada 3 a 6 meses. Por favor, apaguen el audio. A los 3 meses, entonces, un control, y a los 6 meses también otro control, ¿no? Y ver que el paciente, con sus recomendaciones nutricionales, ¿no? ¿Qué tipo de alimento debe comer? ¿Qué debe... Y para las gestantes, lo mismo, ¿no? Pero en las gestantes sí tenemos que hacer un agregado del ácido fólico, fundamental para evitar un daño en el tubo neural del bebé. Entonces, tenemos que tener en la anemia leve, igual que en la anemia moderada, es la misma cantidad, básicamente, pero es hierro con ácido fólico. Y normalmente tratado con ácido fólico igual durante 6 meses y hacer un control cada 4 semanas al mes, ¿no? Alcanzar valores normales de 11 o más de 11. Muy bien. Ojo, ajustados a 1000 metros sobre nivel. Usted tiene que, cuando llega, señora, disculpa, ¿este sitio cuánto está? 2000, ya, tengo que hacer mi ajuste. 1500, mi ajuste, ¿no? Ojo, hacer un ajuste. Hacer un ajuste de su hemoglobina de acuerdo a la altitud. En esta guía usted va a encontrar su tabla de ajustes. Una pregunta. Hija, sí, exactamente. El sulfato ferroso estriñe. Por eso que normalmente se recomienda darle con juguitos, que coma bastante fruta, ¿no? Otra alternativa, por ejemplo, si usted tiene la posibilidad de comprar un hierro, cómprese un Feranin en gotas o Maltofer en gotas, ¿no? Debe estar alrededor de 20, 25 soles, pero es más efectivo, no estriñe, tiene mejor sabor, tiene un sabor a óxido. Pero ¿cómo mejorar el estreñimiento? Igual, siempre se debe dar con vitamina C, jugo de naranja, jugo de carambola, agua de maracuyá, limonada, y durante el día mejorar el consumo de fruta y verdura, ¿no? En el almuerzo siempre su ensalada, su zanahoria rallada, su lechuguita, tomate, pepinillo, y en la media mañana y a la media tarde su manzana, pera, durazno, papaya, piña, melón. Eso en la fibra va a ayudar la fibra de ese tipo, ojo, va a ayudar, porque alguna fibra, como la fibra de folato, del pan, por ejemplo, del pan, también interfiere un poco con la absorción del hierro. No está muy, estudiado, pero se ha visto casos, ¿no? Hay algunos estudios que dicen que el pan integral, o sea, los alimentos integrales pueden interferir con la absorción del hierro. Muy bien, entonces vemos eso, que es fundamental en la anemia leve o moderada el suplemento, ¿no? No lo van a hacer solo con la dieta, tiene que ser con la dieta. Y también en la dieta tienen que ver ustedes que hay dos tipos de hierro. Un hierro que nosotros llamamos hierro químico, hierro que se encuentra en el origen animal. ¿Se puede ver, por favor, el micrófono? ¿Quién es el hígado, la sangrecita, el vaso, las carnes rojas y el pescado, el pollo también, son los que tienen el hierro hemínico, ¿no? Hierro hemínico. Entonces son los que el hierro que se absorbe mejor. El hierro viene de dos fuentes, de origen animal y de origen vegetal. Entonces, la persona que come de todo, no pollo, pescado, entonces le podemos recomendar 3 o 4 veces, bueno, el que come pollo todos los días, pescado, 1 o 2 veces por semana, o carnes rojas siquiera 2 veces por semana, va a tener poco problema para que haga usted anemia, ¿no? Pero puede haber que en la familia todos comen carnes rojas, pero por ejemplo tiene su hija que no le gusta la carne. Ahí usted le compra a ella su filetito de pechuguita de pollo, no le gusta el pescado, solamente eso, no le gusta el hígado. A ella tiene que recomendarle comer más menestra y hacerle un control cada 3 meses, ¿no? Por eso es importante la historia, para ver si su hemoglobina se encuentra dentro del rango normal, porque puede haber también problemas de trastornos en la menstruación que pueden empeorar este tipo de bordes. Si estamos en un borde de 11, imagínense en los días del periodo menstrual probablemente pueda bajar y perder sus reservas de hierro. Y el hierro no hemínico presente en los productos de origen vegetal, ahí encontramos pues, básicamente las menestras, ¿no? Ahora, cuando nosotros sancochamos la menestra, la remojamos,
Una paciente justamente me preguntó, ¿no? Yo sancocho la menestra, pero el doctor me ha dicho que lo cambie 2 veces el agua. ¿Pierde el hierro? No, no pierde el hierro, porque el hierro se encuentra presente dentro de la harina es un mineral, el hierro no se destruye. No es como la vitamina A, la vitamina C, que son lábiles al sol, al calor, no. El hierro es un mineral, entonces el mineral, lo que puede hacerse es ligarse a otro producto, a otra sustancia, ¿no? Y se quela, y esto puede evitar la absorción. Pero normalmente la menestra, si lo pongo con arroz o con otro cereal, no. Aló, por favor, bajen ese audio. Por favor. Así. Salsa, creo. A ver, ¿quién es? Junior Ascona, por favor, apague su audio. Es Junior Ascona, Evin, es Junior Ascona. A ver, Junior. No puedo escuchar. Evin, si puedes comunicarte con la doctora, dile. A ver. Ya. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor. Vi una pregunta en el chat, decía, a ver, ¿cómo se llama el producto? El producto se llama Maltofer o Feranin. Maltofer, así como la malta, Maltofer o Feranin, F-E-R-I-N, Feranin, ¿no? Feranin. A ver, vamos a poner acá, Feranin o Maltofer, ¿no? Eso es, para todo, puede ser. Muy bien. Listo. Entonces, entonces encontramos también un hierro no hemínico, es un hierro presente en el origen vegetal, sobre todo en las menestras, que tienen también un hierro no hemínico, pero este hierro, que también se encuentra, por ejemplo, en algunas verduras como la o en algunas otras verduras como el brócoli, por ejemplo, o la leche y el huevo en menor cantidad, y en la harina de trigo fortificada también, ojo, pero tiene algunos inconvenientes. Como dije, se puede quedar normalmente con la cafeína. La cafeína puede interferir, la teína puede interferir con la absorción de este tipo de hierro. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta acá es recomendar, señora, por favor, si usted va a consumir, usted es vegano, ¿no? Ya digamos, ¿no? Solamente consume menestras y huevitos, ya. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted cuando consuma su alimento, lo que tiene que hacer es no tomar café ni té, ni gaseosas, juntos, sino tome un suplemento, un jugo que tenga vitamina C, una limonada, una naranjada, un agua de maracuyá, o si no, un agua de carambola, que tiene vitamina C, para mejorar la absorción de este hierro no hemínico, ¿ya? Muy bien, entonces vemos, por ejemplo, acá el requerimiento de hierro en los niños o en las gestantes y en las adolescentes también. Miren la cantidad, necesitan aproximadamente de 11, entre la gestante 30 miligramos al día de hierro, ¿no? Y acá a la derecha vemos, por ejemplo, la cantidad de hierro en miligramos disponible por cada 30 gramos, o sea, casi un tercio de la ración, ¿no? No es una ración normal. Por ejemplo, la sangrecita de pollo, 100 gramos, probablemente da 24 miligramos de hierro, ¿no? Acá muy aquí en la clase. Acá. Entonces, vemos, por ejemplo, que las vísceras son los que tienen mayor contenido de hierro, ¿se dan cuenta? El hígado de pollo, el hígado de res tiene mayor. Y las carnes rojas también son los alimentos que tienen mayor cantidad de. Al final está el pollo, ¿ve? Menos cantidad. Por eso yo les digo, cuando ustedes tienen un pacientito, o su hija, o un familiar, solamente come pollito,
Eso hay que tener un cuidado, ¿no? No, el pollo ya sé que es muy saludable, no tiene toxinas, todo, pero no tiene mucho hierro. ¿Se han dado cuenta? No tiene mucho hierro. Igual el pescado que está con las justas común, ¿no? Entonces hay que tratar siempre de dar una variante en la alimentación. Y una vez a la semana un higadito, pues, o una vez cada 15 días, ¿no? Un higadito, sobre todo el de pollo, podría ser para mejorar el tema de la hemoglobina. O ocasionalmente pues, un pan con sangrecita, ¿no? Que la sangrecita ya la venden preparada solamente para freírla, y ustedes la pueden utilizar. ¿No? Muy bien. Listo. Y entonces las recomendaciones, ¿qué debemos hacer? Recomendaciones: debemos reforzar el consumo de alimentos ricos en hierro de origen animal, como la sangrecita, el hígado, el vaso, pescado, carnes rojas, ¿no? La mujer gestante debe consumir mínimo 5 cucharadas, o sea, 100 gramos, básicamente 100 gramos, ¿no? Pero usted dice, ¿cuánto debe comer? Mínimo 5. En los niños de 6 meses para adelante, mínimo 2 cucharadas de hierro, ¿no? De hígado. 2 cucharadas de hígado aplastadito junto con su papá, eso debe consumir, ¿sí? Mínimo 1 o 2 veces por semana para evitar la anemia o para mejorarla junto con el suplemento de hierro, ¿no? Me recomendar el consumo de alimentos facilitadores de la absorción de hierro, por ejemplo, la fruta cítrica, ¿no? La naranjada, la limonada, el agua de maracuyá, la papaya también tiene un poco de vitamina C, que también ayuda a evitar el consumo de los inhibidores de hierro, sobre todo del hierro no hemínico, por ejemplo, mates, té, infusiones, ¿no? Y se recomienda no tomar, por ejemplo, algunos que toman el suplemento con un café, con gaseosa, por favor. Este sulfato ferroso tomas con gaseosa y no, es como si un saludo a la bandera y se va de frente. Muy bien, y consumir productos lácteos, ¿no? Como leche, yogur y queso, por la quelación que puede haber, también ha alejado un poco de las comidas principales, ¿no? O sea, entre comidas. Bueno, pues lamentablemente, por ejemplo, hay preparaciones que llevan queso y leche en las comidas también, pero son cantidades mínimas, entonces no alteraría. Muy bien. Ahora, vamos a hablar entonces de la anemia megaloblástica. Esta ya para terminar, vamos a terminar ya con la megaloblástica y con la perniciosa. Esta es una anemia que representa una alteración del síntesis del ADN, ¿no? Que provoca cambios morfológicos y funcionales en el hematío, en el eritrocito, en el glóbulo blanco, que es lo mismo, en los leucocitos, las plaquetas. Básicamente, entonces, tiene que ver con un tema en la formación, en la parte de la eritropoiesis, ¿no? Entonces, la anemia megaloblástica tiene que ver básicamente en las células madre, en el inicio. ¿Por qué? Porque el ácido fólico, porque estamos hablando básicamente del ácido fólico, del folato y de la vitamina B12, se encuentra justamente en la síntesis yo les dije, el complejo B se encuentra en parte en la replicación del ADN, entonces es fundamental el suplemento de complejo B en los pacientes, sobre todo pues, ácido fólico y cianocobalamina, para evitar la aparición de la anemia megaloblástica. Esta anemia se caracteriza por la presencia de progenitores eritrocitarios grandes, ¿no? Inmaduros y anormales en la médula. El 95% se debe a un déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Eso es lo que estábamos buscando. Estas vitaminas, que son del complejo B, son fundamentales para la síntesis de la del ADN. Muy bien, entonces ya saben cuál es la causa de la anemia megaloblástica. Esto ya lo hemos visto en fisiología ya, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que, ojo, que los depósitos de folato se agotan más o menos entre 2 y 4 meses en personas que no tienen una alimentación suficiente de folato, por alguna causa, ¿no? Paciente que ha tenido, por ejemplo, un ACV y está postrado y le damos de comer nosotros, él no es una persona que pide o que escoge su comida, nosotros le damos de comer y probablemente nos equivocamos al momento de darle la alimentación. Tenemos que tener cuidado en esto, ¿no? Siempre ver cómo están las reservas de ácido fólico, ¿no? Y en cambio la vitamina B12 sí tarda muchos años, ¿no? Ya para que un paciente tenga deficiencia de vitamina B12, o es por un problema básicamente gástrico, por un factor intrínseco, o por un tema de falta de alimentación por ingreso de vitamina B12, ya sería, pues, súper crónico, ¿no? Entonces, lo vería usted un tema neurológico, ¿no? Y a veces es irreversible. Por eso es importante la anamnesis para ver cómo está la alimentación de este tipo de pacientes.
Igual que la anemia ferropénica, la anemia por déficit folato tiene que ver mucho por la inadecuada alimentación. Por ejemplo, hay una carencia de frutas y verduras que son ricas en ácido fólico, ¿no? O por ejemplo, una deficiencia de la vitamina B12, que está también ligada al ácido fólico, o de la vitamina C. O las personas que tienen alcoholismo crónico. En ellas sí tenemos que ver que hay un marcado déficit de ácido fólico. Muy bien. O por ejemplo, cuando también hay alguna enfermedad asociada, como la enfermedad celíaca, que lo vimos en la clase, en unas clases también anterior, tiene que ver justamente porque no hay una adecuada absorción de los nutrientes, de los micronutrientes, sobre todo del ácido fólico, y puede generar entonces déficit o anemia por déficit de ácido fólico. El esclerosis tropical, que es parecida a la enfermedad celíaca también, o alguna interacción farmacológica que también podría ver por su inadecuada absorción. Y algunos medicamentos que pueden alterar la absorción del ácido fólico, por ejemplo, con medicamentos como antagonistas o antiepilépticos, ¿no? Algunas enzimas, ¿no? Que también deficiencia enzimática, ya básicamente serían problemas congénitos, o el alcoholismo también, ¿no? O, por ejemplo, alguna demanda extra por el tema de un estado especial, por ejemplo, la lactancia o la gestación, ¿no? O entonces aumenta la necesidad y nosotros no le estamos dando esa mayor cantidad de ácido fólico, también ahí hay un problema de anemia, ¿no? O un aumento en la excreción, ¿no? Sobre todo en las hepatopatías, o cuando hay diálisis, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica también tienen ese déficit no solamente de albúmina, también de ácido fólico. Y algunos oxidantes de los alimentos también podría ser la cosa. Pero básicamente la absorción inadecuada y la ingesta inadecuada son las principales causas de déficit de ácido fólico. Y esta tiene 4 estadios, igual que en el tema de la anemia ferropénica también hay estadios. La primera el primer estadio es cuando se caracteriza por un balance negativo inmediato, cuando las concentraciones de ácido fólico están debajo de los 3 nanogramos por mililitro. Imagínense, 3 nanogramos, entonces no es nada, pues. Tendría que haber algún problema ya de absorción o de eliminación. Muy bien. Y en el estadio 2, estamos viendo que hay un balance negativo ya del folato y una depresión celular con un descenso de las concentraciones menores a 160 nanogramos por mililitro, ya más marcado, ¿no? Hay una mayor disminución, ¿no? Y en el estadio 3 ya hay una alteración del metabolismo del folato con eritropoyesis deficiente de folato. El estadio se caracteriza por un enlentecimiento de la síntesis del ADN, manifestado por una anormalidad en la prueba diagnóstica de la supresión de desoxitisurinina, ¿no? Y, bueno, se corrige esto básicamente in vitro, ¿no? Entonces, pero básicamente es ya un estadio 3 y en último caso, el estadio 4 con una anemia clínica marcada por un déficit de folato con aumento del volumen corpuscular medio y ya se ve la anemia, ¿no? En este caso una anemia megaloblástica, ¿no? Un aumento del tamaño, o sea, arriba de 93, 94 de fentolitis. Muy bien, y los signos clínicos básicamente son pues cansancio, disnea, lengua reseca, diarreas, irritabilidad, problemas de memoria, glositis, ¿no? Pérdida de peso. Algunos también se ve, por ejemplo, en los labios, ¿no? Ahí también un déficit, ¿no? Igual que en algún déficit de otro tipo de vitamina de complejo B también se ve eso. Y el tratamiento básicamente del ácido fólico, perdón, el tratamiento es, antes de iniciar el tratamiento, qué importante, diagnosticar bien la causa de la megaloblastinosis. No pueden ser, ¿qué es lo que está ocurriendo? Como en todo, igual que en la anemia ferropénica, lo que tenemos que ver es corregir la causa y luego suplementar para tratar de corregir la causa y luego, y eso ya sería la parte médica, ¿no? Básicamente. Y administrar
Si por ejemplo, ver si por ejemplo esta megalogastosis puede ser no por déficit también de ácido fólico, sino también por B12, ¿no? A veces las lesiones de B12 generan lesiones neurológicas que enmascaran, ¿no? Este déficit. Entonces, ver eso, ¿no? Una dosis de 1 microgramo al día de folato por vía oral durante 2 o 3 semanas es la forma de cómo tenemos que mejorar el tema del suplemento, ¿no? 1 miligramo al día, 1 miligramo al día de folato, ¿ya? Y mantener los depósitos llenos, más o menos precisa una ingesta de 50 a 100 miligramos al día de ácido fólico. Y acá tenemos una lista de los alimentos ricos en ácido fólico. Como ustedes han visto, por ejemplo, el hígado tiene un alto valor de ácido fólico, pero también los cereales, pero enriquecidos. Ojo, no son los cereales normales. En otros países, por ejemplo, pues este es del libro de Krauss, es un libro americano. Por ejemplo, en Estados Unidos se suplementa bastante los cereales para hacer el pan con ácido fólico, con complejo B, también con hierro. Acá también en el Perú se suplementan algunas, se suplementan también, no he visto muchas, pero sí se he visto que se suplementan. Entonces, tienen que buscar usted harina de trigo suplementada con tal. Entonces, esta tiene menor cantidad de ácido fólico, ¿no? Esa es justamente una de las cosas que está normado por ley. Se tiene que suplementar las harinas. Y las otras son básicamente las menestras, las arvejitas, por ejemplo, los cereales, las espinacas también tienen tienen ácido fólico, los espárragos, y básicamente las verduras, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Las verduras también tienen que ver mucho el brócoli, la espinaca, las arvejitas, ¿no? Tienen ácido fólico. Por eso es también importante no solamente consumir el hierro, sino también las verduras, ¿no? Las verduras. Y hay personas que no les gustan las verduras, entonces también pueden conllevar luego a hacer un trastorno de ácido fólico. Es fundamental consumir en la gestación, recomendar al paciente la recomendación del consumo de este tipo de alimentos, ¿no? Se han dado cuenta que los cereales enriquecidos cubren el 100% del valor diario. Comer un higadito, solamente el 45%, ¿no? Y si comemos otras cosas como un brócoli, así comamos, solamente cubre el 10% de lo que necesitamos. Ojo, no cubre todo. Y 2 tallitos. Tendría que comer 1 kilo de brócoli para tratar de cubrir el valor diario, ¿no? Eso es un montón. Listo. Y la vitamina B12, el déficit de vitamina B12 que da la anemia perniciosa, también megaloblástica en este caso, tiene que ver básicamente con el factor intrínseco, ¿no? Entonces, el factor intrínseco es una glucoproteína que se secreta en el estómago, y la deficiencia de la vitamina B12 básicamente es o por un problema, por ejemplo, con pacientes que sufren de una gastritis crónica. Como toman todo el tiempo con supresores de la bomba de protones o del ácido clorhídrico, entonces las células peridiales también son las que producen este factor intrínseco, entonces ellas a largo plazo, sobre todo las personas que tienen tratamiento de gastritis crónica, pueden llegar a ser deficiencia de vitamina B2. Vemos acá a la derecha, por ejemplo, los glóbulos rojos, mira, bien grandes y deformes, ¿no? Ya casi del tamaño de un leucocito. Acá vemos un neutrófilo, este es un neutrófilo, y miren, grandes, ¿no? Y deformes, ¿no? Entonces estos no pueden ayudar a transportar, no atraviesan también las membranas, ¿no? Los capilares, entonces también no pueden, son muy grandes. Muy bien, entonces básicamente es eso, ¿no? El factor intrínseco. El factor intrínseco, por déficit de factor intrínseco. Entonces, no hay una buena formación y absorción de la vitamina B12 porque la B12 necesita el factor intrínseco para su absorción en el intestino, ¿ya? Entonces, cuando no, o en algunas personas, por ejemplo, hay un antagonista de la vitamina B12 que es un fijador R de la saliva, ¿no? Entonces ahí también conlleva el tema del déficit del factor intrínseco. Y también, ojo, necesitamos un pH ácido de 2 a 3, ¿no? De pH bien ácido, imagínense, ¿no? Si el jugo de naranja tiene 4, creo, necesitamos un pH más ácido. Y entonces cuando uno consume, por ejemplo, lo vimos en la clase de gástrico, vimos, por ejemplo, que cuando uno toma los antiácidos y cuando uno toma, por ejemplo, la ranitidina o el omeprazol, el pH sube hasta 6, 5, 6, imagínense. Entonces va a tener una deficiencia del factor intrínseco. Claro. Entonces hay un problema.
Muy bien, entonces la etiología, básicamente, como es una anemia megaloblástica, la anemia perniciosa, y está básicamente causada por la falta de factor intrínseco, ¿no? En algunas ocasiones también está marcada por los vegetarianos estrictos, ¿no? Cuya dieta no tiene B12, ¿no? No tiene alimentos B12, porque la B12 se encuentra básicamente también en los vegetales, pero se encuentra a veces más en los alimentos, por ejemplo, en las carnes, en el hígado. Otras causas son los anticuerpos antifactor intrínseco en la saliva o en la secreción gástrica, en realidad son casos ya de congénitos, ¿no? O trastornos en el intestino delgado que afectan al ilion, como la enfermedad celíaca, la esplenotropica, teorrea idiopática, el cáncer de intestino delgado, y algunos fármacos que también pueden generar una déficit en el factor intrínseco, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la metformina, ¿no? Pacientes con diabetes también pueden hacer trastornos de vitamina B12. Usted pregunte, señor, ¿usted diabético toma metformina? Sí, hay que hacer ese examen cómo está el B12, porque puede tener una deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué? Por una deficiencia en el factor intrínseco, ¿no? Y los pacientes con enfermedad crónica del alcohol, o sea, los alcohólicos. Y sustancias quelantes del calcio, ¿no? Acá también el calcio es importante. Muy bien, acá vemos, por ejemplo, también otro cuadrito. De arriba es uno del libro de Krauss de nutrición, también nutrición clínica. Entonces, acá lo podemos ver, ¿no? Muy bien. Causas, entonces, del DH, por ejemplo, también una absorción inadecuada. Ya lo hemos visto, entonces, básicamente es una ingesta inadecuada. Se han dado cuenta que los dos primeros puntos son los que siempre se dan en todas las anemias. Una ingesta inadecuada y una absorción inapropiada también, ¿no? Muy bien, igual tiene un estadio. El estadio 1 cuando genera al inicio, cuando es precoz, cuando hay un balance negativo de la vitamina B12, ¿no? Entonces comienza a haber una disminución, se comienza a detectar, eso ya sería en la parte clínica, eso no lo vamos a ver, nosotros lo vamos a hacer en estadio 3 y 4 básicamente, pero se ve que en el estadio 2 hay una disminución de un descenso de la vitamina B12, ¿no? Y en el estadio 2 un descenso mayor todavía, ¿no? De 150 microgramos por mililitro, imagínense, son cantidades mínimas, eso no lo tenemos acá como detectar. Básicamente lo que tenemos que ver es en la parte clínica, ¿no? Y en la historia clínica, al momento de hacer la anamnesis. Y luego en el estadio 3 ya comienza a haber algunas alteraciones neuropsíquicas, ¿no? Sutiles, como por ejemplo una alteración de la memoria reciente y a corto plazo. Uy, me olvido dónde están las cosas. Ojo, muchos pacientes se van olvidando también por la misma edad, ¿no? Pero si ya es muy repetitivo, podría ser una causa de déficit de vitamina B12, ¿no? Y vemos, por ejemplo, ya en la parte, ya en el estadio 4, ya se ven algunas disfunciones del sistema nervioso autónomo, ¿no? Básicamente alteraciones psíquicas, neuropatía, demencia, por un déficit ya extremo en la vitamina B12. Muy bien, y ahí ya nosotros lo vamos a ver, seguramente ya al momento de hacer el examen vamos a encontrar que el volumen corpuscular medio está elevado. Muy bien, ahí básicamente el tema es una lesión en la mielina, ¿no? Entonces comienza a generar un tema neurológico. Bien, el tratamiento, básicamente, suplemento, ¿no? Una inyección de eritropoyetina, hidroxicianocobalamina, es el tratamiento. Hidroxicianocobalamina es el tratamiento de la inyección, ¿no? Por vía intravenosa o intramuscular. Esa es la primera que se le da en INSA y en salud. He visto que eso los médicos hacen el primer tratamiento, ¿no? Pero también se puede lograr una respuesta inicial por medio de una administración más o menos mensual, ¿no? De 100 miligramos, ¿no? Cuando vemos que ya mejora, podemos dar ya no tan seguido, no tan semanal, sino ya mensual, ¿no? Al ver que ya va revertiendo algunos de los síntomas neurológicos, ya comenzamos a disminuir las cantidades, ya solamente 100 miligramos una vez al mes.
También algunas personas que no quieren, que no se aplican, también podremos, por ejemplo, no encontramos en nuestro puesto de salud la hidroxicianocobalamina, solamente hay en vía oral, vitamina B12, entonces le damos megadosis, dosis grandes. Algunos dicen, no, pero si el estómago está dañado no se va a absorber. Se absorbe, aunque sea por difusión. 1% de la vitamina B12 se absorbe por difusión. Entonces, grandes cantidades tenemos que dar, megadosis, 1000 miligramos al día, para poder mejorar eso, ¿no? Porque por difusión se puede absorber 1%. Muy bien. Entonces, también las dosis también deben aumentarse cuando encontramos, por ejemplo, enfermedades asociadas o debilitantes, ¿no? Como infecciones, hepatopatías, la uremia, coma, desorientación grave, daño neurológico importante. Ahí tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer un tratamiento médico con vitamina B. Y en la parte nutricional, como les dije, una dieta rica en proteína, porque la dieta rica en proteína con pollo, carne, pescado y menestras tiene alta cantidad de vitamina B12, entonces debemos dar 1.5 gramos por kilogramo de peso al día, o sea, es una buena cantidad. Nosotros necesitamos 0,8, pero tenemos que darle el 1.5. 1.5 por kilogramo de peso. Entonces, ahí más o menos necesitamos, si una persona mide 60 kilos, tenemos que darle más o menos 60 gramos, 90 gramos de proteína por kilogramo, 90 gramos al día. Las verduras, con las verduras de hojas verdes tienen hierro y ácido fólico, la dieta debe incluir estos dos también, ¿no? Dentro del tratamiento nutricional, ¿no? Las carnes, como las carnes rojas, como de ternera, o sea, la carne de res y la de cerdo, huevos, leches y productos lácteos son ricos en vitamina B12. ¿No? Básicamente las proteínas de origen animal son ricos en vitamina B12. Y el ácido fólico se encuentra básicamente en las verduras y en las menestras. Entonces tenemos que hacer una alimentación balanceada. Y el 10 al 30% de las personas que toman metformina, ojo, hay que ver, vimos que es importante ver la suplementación en estas personas, ¿no? Mejorar su alimentación en este tipo de personas. Muy bien. Y bueno, vamos a la parte ya por ejemplo, los modelos. Por ejemplo, vemos un modelo de desayuno para rico en hierro. Por ejemplo, vemos acá en la imagen el pan con sangrecita, con su cebollita china y una naranjada, o podría ser una limonada. Esto de acá es una limonada y una fruta también dentro de. Pero, por ejemplo, el desayuno podría llevar siempre una fruta que tenga alto contenido no necesariamente de vitamina C, por ejemplo, la jugo de naranja sí tiene, la papaya algo, la piña un poquito menos, pero también tiene. Siempre puede llevar una proteína, en este caso puede ser rica en hierro, puede ser paté, en este caso, en el desayuno uno, o podría recomendar un pan con sangrecita también, ¿no? O un pan con tortilla de espinaca, o un pan con conserva de atún, ¿no? Que son las que, o también ya si la persona tiene la posibilidad, un pan con lomito, por ejemplo, 2 o 3 veces por semana, o 1 o 2 veces por semana. Estos son los desayunos que siempre debemos recomendar. Ojo, ¿no? Siempre debe haber una proteína de origen animal, o dos, en este caso, por ejemplo, ven la leche en el modelo 1, el yogur en el modelo 3, y vemos, por ejemplo, a la avena y la quinoa también, que son proteínas de origen vegetal, ¿no? Son cereales, pero tienen algo de proteína de origen vegetal. Muy bien, este es el modelo que siempre debemos. También podría servir de lonchera. Este modelo que está acá en la foto también podría servir de lonchera, un pan con sangrecita, su mandarina y su refresco de limonada o naranjada, ¿no? No necesariamente tiene que ser un jugo de naranja puro, ¿no? Puede ser una naranja para el refrigerio. Las madres gestantes con mayor razón refrigerio. Y en los almuerzos, por ejemplo, vemos que vemos 4 tipos de almuerzos, todos son siempre con una entrada, ensalada de verduras, porque la ensalada de verduras, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el ácido fólico, ¿verdad? La ensalada de verduras nos va a dar ácido fólico, podemos poner ahí espinaca, lechuguita, tomate, brócoli, y nos va a aportar un poco de ácido fólico también. Y la proteína de origen animal, en este caso en el modelo 1, por ejemplo, un pescado a la plancha con su lentejita y un poco de arroz, ¿no? Ahí tenemos entonces hierro hemínico y hierro no hemínico. Vienen las cantidades, 120 gramos es lo mínimo que debe con una persona adulta. Un niño obviamente 100 gramos, 80 gramos, ¿no? Pero esto es para una persona adulta.
Y en la noche podemos disminuir la cantidad de carbohidratos, por ejemplo, del arroz, pero en el almuerzo esta es la porción que debe comer, ¿no? Hígado saltado alrededor de 120 gramos. Ya vieron que el hígado de pollo tenía mayor cantidad de hierro, ¿no? Esto es con su yuquita, puede ser, con un poquito de arroz. De medio hambre. Y en el almuerzo 3, por ejemplo, un bistec con su locro de zapallo. Muchos el locro, por ejemplo, solamente le ponen locrito, no. Aunque sea sus trocitos de carne picadita, capaz no 120 gramos, pero siquiera, ¿no? O otros lo hacen con huevito frito, pero si esta persona es un alimento rico en hierro, o sea, si necesitamos que el paciente coma, mejore su hierro, tiene que recomendarle con un bistec a la plancha o un bistec de hígado a la plancha, ¿no? Con su locrito de zapallo y su arroz. Su ensalada para mejorar la absorción del hierro con aporte de ácido fólico. Y en el almuerzo, 3 también puse acá, era el almuerzo 4, la sangrecita de pollo, saltadita, con un poco de yuca o papa, que usted vea, y con un poquito de quinoa para guarnición, no necesariamente arroz, ¿no? Puro arroz, no estoy obligatorio. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Ya. Una consulta. Dígame. Buenos días. En el caso, por ejemplo, de un paciente diabético que ya está consumiendo por varios años la metformina, entonces lo ideal sería que se administre hidroxicobalamina por lo menos una vez al mes o cada 15 días. ¿Cómo sería en ese caso, por favor? Ya, en este caso, mire, yo recomendaría que sea como en el tratamiento si usted no tiene el valor, siempre sería bueno tomarle cómo está pues, la vitamina B2, ¿no? En sangre, hacerle un dosaje. Si lo ve que está dentro del rango normal o está en el borde inferior, entonces suficiente con 100 miligramos mensuales de hidroxicianocobalamina y hidroxicobalamina, que es lo que venden, que es una ampollita de color rosadito, como rojito. Eso le administra una vez al mes, ¿no? Eso podría ser. Ahora, si el paciente no tiene problemas en la absorción, está bien, no es un paciente tomador por ejemplo, de ranitidina o no toma, por ejemplo, antiácido, está normal, él no tiene mucho, entonces solamente con su suplemento de vitamina B12 que venden normal en las farmacias, ¿no? Podemos darle, algunas son de 500 miligramos, otras son de 300 miligramos, ¿no? Entonces podemos darle, ¿no? Cada 1000 miligramos es una media dosis cuando el paciente no se lo puede aplicar, ¿no? Y lo optamos por la vía oral. 1000 miligramos le podemos dar, pero para que se absorba alrededor del 1%, ¿no? Entonces, pero es básicamente eso, ¿no? Una vez al mes, es que es en el caso de... Y si no, si el paciente puede consumirlo diario o dejando un día, puede consumir suplemento de oral. Y oral puede consumir. Muchas gracias por la ¿Alguna respuesta. Ya, ¿alguna otra? Una consulta. Sí. Puro. Con respecto a las megadosis que presentaste, y esas megadosis de vitamina B, como el Neurin de 25.000, o las megadosis de vitamina C, ¿cuál sería su opinión? Bueno, mire, yo por ejemplo, cuando yo por ejemplo hago mi anamnesis o a un familiar y veo que por ejemplo yo consumo poca, digamos, no es mi caso, pero por ejemplo yo consumo poca fruta por el trabajo, ¿no? Estoy metido enclaustrado ahí, por ejemplo en el trabajo, por ejemplo en los casos de las enfermeras, en el caso de algunos de nosotros que trabajamos, entonces no podemos salir a comer a cada rato por temor al contagio o algo así. Entonces yo sí, por ejemplo, megadosis. Una megadosis podría ser, yo estoy de acuerdo con una megadosis al inicio, por ejemplo, ¿no? Si yo me doy cuenta que en 3-4 meses con esta pandemia, con algún otro trastorno, no he consumido bien una buena cantidad, he sido consciente de no comer frutas y verduras, sí, yo estaría de acuerdo al inicio, en el primer mes, una megadosis. Luego, una dosis de mantenimiento, ¿no? O sea, ya me compro mis valores normales y voy tomando interdiario, ¿no? Porque acuérdense que el ácido fólico y la cianocobalamina, son la vitamina B12, son hidrosolubles, entonces quiere decir que se absorben y se almacenan bien en el hígado. Entonces esas reservas se pueden quedar por un buen tiempo, entonces, pero cuando ya hay un exceso, el hígado lo elimina. Entonces, no valdría la pena, pues, ya cuando ya tomé mi megadosis
y ya un mes tomando ya una dosis de mantenimiento, ya una dosis normal, no valdría la pena el siguiente mes tomar todos los días. Ya podría tomar dejando 2 días o dejando un día, ¿no? Para yo sentirme bien, ¿no? Porque además no genera intoxicación. La vitamina B2 y el ácido fólico, dosis grandes no generan intoxicación. Todos los que son vitaminas hidrosolubles no generan intoxicación. En cambio, las vitaminas liposolubles sí generan. Ahí tenemos que tener cuidado con las megadosis, ¿no? Ojo, cuidado. Quizás una megadosis, de ahí más alejado las dosis de mantenimiento, cada 3 días, 4 días, 5 días, de acuerdo a mi actividad. ¿Ya? Eso sí tiene que tener cuidado. Hay que tener cuidado con las vitaminas liposolubles, que sí pueden generar alguna inflamación, porque esas se acumulan en el hígado también, pero generan algo más daño, porque están ligadas a las grasas, ¿no? Muy bien. Muy bien, ahí está bien entonces ¿alguna otra pregunta? Bueno, avanzamos. Una persona. Buenos días, hola. Sí, dígame. Una pregunta, ya que está hablando de la vitamina 12, yo quisiera saber realmente la diferencia, ¿no? En niños y en adultos, sabiendo que de repente en los adultos ya pues su sistema inmune es bajo y en niños ese un poco está en proceso, ¿no? Yo quisiera saber cuánto es lo que ayuda en ese caso. Ya, mire, yo, como les dije, básicamente la anemia megaloblástica no se ve en muchos casos en niños. Ácido fólico, eso es raro, es rarísimo, ¿no? Porque los niños al comer frutas y verduras con mayor facilidad que nosotros, los adultos, y además ellos no sufren de gastritis, aunque sea por un joven de 14, 15 años comienza a hacer algún proceso. Y recuerden que tendría que pasar 3, 4, 5 meses para que las reservas de ácido fólico que ha tenido se vayan a comenzar a disminuir, o la de vitamina B12. Entonces, el niño es, por el tema de su alimentación, es poco probable que haga un déficit. El adulto mayor sí, porque como hemos visto en la anemia perniciosa, y por déficit de vitamina B12, tiene que ver mucho el factor intrínseco. Entonces ya los adultos como nosotros, el problema de la gastritis es marcado, entonces nosotros nos automedicamos. ¿Quién no en el tiempo de este estrés de la pandemia, en el tiempo de las fiestas, le ha comenzado a hacer un problema gástrico y se ha autorrecetado su ranitidina o su omeprazol y su antiácido? Entonces, ahí sí podríamos hablar de que los valores se podrían generar un déficit, una deficiencia en las reservas. Pero miren, yo me acuerdo que en una clase de nutrición clínica con un doctor ya mayor me dijo, por ejemplo, una persona al consumir una buena cantidad de menestras 2 veces o 3 veces por semana en la alimentación diaria, 2 o 3 veces por semana, y un hígado o un filete de hígado una vez al mes, nunca te va a dar deficiencia de ácido fólico ni de vitamina B2, ¿no? Salvo que tengas algún problema gástrico, ¿no? Una presión gástrica, un cáncer o una úlcera que te hayan generado una resección, o eres un gastrit que tienes trastorno de gastritis crónica, ¿no? Los suplementos indicados son los que hemos quedado, ¿no? En el caso del ácido fólico, suficiente con 300, 400 miligramos al día, cuando ya, ¿para qué? Como mantenimiento, no es obligatorio cantidades grandes. Y en el caso del ácido fólico, suficiente con de 50 a 100 miligramos al día, suficiente, ¿no? Para mantenerlo, ¿no? Y si puede ser hasta interdiario. Muy bien. Vamos avanzando con el tema del caso clínico, pero para que ustedes conozcan, por ejemplo, miren acá, esto vamos a encontrar siempre, ¿no? Dana es una mujer de 30 años, madre de un niño de 2. Planea tener otro bebé y ella ha tratado de perder peso, ¿no? Y ha perdido más o menos 5 kilos en su primer embarazo. Después del embarazo intentó hacer dieta y en el último año ha seguido una versión de su dieta pobre en hidrato de carbono, en este caso hidrato de carbono, pues no, este es un caso americano, no es americano. Y su dieta no es variada ni equilibrada porque consume pocas frutas, verduras, cereales, ¿no? Prefiere diarrea, falta de apetito, irritabilidad, ¿no?
Entonces, muestra, su análisis muestra una hemoglobina normal, pero el folato sérico es bajo, ¿no? Entonces, podría encontrar esto, ¿no? Nosotros podríamos encontrar básicamente un caso clínico así. Yo creo que es poco probable, pero podríamos encontrar. Recuerden que en la gestante, acá, después de salir embarazada, muchas de ellas intentan bajar de peso y hacen dietas inadecuadas. Podría ser una de las causas, pero lo que vamos a encontrar, por ejemplo, es una anemia de tipo ferropénica, ¿no? Por una inadecuado consumo de proteína. Acá en el Perú no es como en Estados Unidos, por ejemplo, que intentan bajar los carbohidratos. Acá intentan bajar todo. No les gusta el pollo, no les gusta la carne, el pescado. Entonces solamente comen pollito, o quizás solamente menestra por ahí un poquito y comienzan a hacer una de hierro. Ácido fólico en la población peruana hay poco, pero se suplementa para prevenir la anemia por este. Muy bien, siempre tener en cuenta algunas preguntas en el tema de un caso clínico, ¿no? Preguntar siempre cuáles son los síntomas y signos, hacerle una buena anamnesis. Al hacer una buena anamnesis, ¿Estás ocupada para poder recoger esa carrito? al hacerle una buena anamnesis podemos encontrar entonces la causa de la deficiencia del nutriente, que puede ser en este caso para una anemia ferropénica o para ácido fólico, preguntar si tiene gastritis, si es diabético, porque eso te va a dar una idea de por dónde nos puede estar guiando la enfermedad, ¿no? Cuando estamos en la clínica, acá en Lima, nosotros podemos pedir un hemograma completo con todos los valores del volumen corpuscular medio, de hemoglobina corpuscular media también. Entonces, esos valores nos van a dar una idea de qué tipo de anemia nos pueden dar. Pero en provincia, por ejemplo, no podemos eso. A veces en centros de salud no encontramos eso. Y si lo encontramos, pues súper. Entonces, siempre tener en cuenta el tema de las preguntas y la anamnesis importante. No solamente el nutricionista pregunta, también el médico debe preguntar qué tipo de alimentación está haciendo este paciente, ¿no? O qué tipo de enfermedad asociada debe Muy bien, ¿qué debemos preguntarnos entonces? Siempre debemos preguntar cuáles son los riesgos de no consumir carbohidratos en la dieta, porque también es importante comer los carbohidratos, y sobre todo en la gestación, ¿no? Eso puede generar un déficit de ácido fólico. Debemos siempre saber qué alimentos son ricos en ácido fólico para recomendar a la paciente. Ya hemos visto en una tablita que los cereales enriquecidos tienen alto contenido, pero también había brócoli, las menestras, las arvejitas también eran alimentos ricos en ácido fólico. ¿No? Y hay que ver los tipos de suplementos que le vamos a recomendar al paciente. Siempre, mire, yo para atender, así como a veces uno cuando va a medicar por el tratamiento empírico para una infección, cubre todo. Por favor, acá también podemos cubrir todo. Yo le doy ácido fólico, le doy vitamina B12 y también hierro. Y zinc, de pasada. Y con eso ya cubro todo y evito que vaya a generar algún tipo de... Así tenemos que tratar. Muy bien. Listo, chicos. Muchas gracias. Bueno, como saben, estoy ahorita en el trabajo. Tengo que hacer tengo una reunión porque aparentemente están aumentando los casos y vamos a ver las cantidades de dieta que vamos a dar. Ahorita estamos dando casi 600 raciones y en una época llegamos a dar 2.000 raciones acá en la Vía Panamericana. Imagínense hacer un control de 2.000. Licenciado, si no hay mucha molestia, ¿podría enviarnos el PPT de su presentación, que fue muy magnífica la exposición? Creo que a ver, entonces creo que compartir por el chat, ¿no? Doctor, licenciado. Dígame. Ahora que usted está comentando justo que están aumentando los pacientes de COVID, de repente podría obsequiarnos las dietas para los pacientes COVID. Ya, yo se lo voy a mandar al delegado, las dietas. En verdad, mire, acá, básicamente, a ver, vamos a ver. Para el paciente COVID, bueno, depende del tipo, ¿no? Cuando, por ejemplo, paciente COVID, por ejemplo, llegan sin patologías, ¿no? Pero también hay algunos que tienen, por ejemplo, hipertensión y tienen, por ejemplo, diabetes.
pero no tienen patologías. Entonces, ¿qué dieta le daría? Solamente su dieta para la hipertensión y para la diabetes. ¿Para qué? Para que no se altere y no vaya, el COVID le vaya a generar un mayor daño. Como acá básicamente en las torres están los pacientes que no tienen síntomas fuertes, por ejemplo, solamente un dolor de cabeza, una pequeña fiebre, pero saturan arriba de 95, entonces los pacientes están normal, solamente la dieta es para tratar su enfermedad asociada, que acá vienen diabéticos y vienen pacientes con también hipertensión. Entonces, damos una dieta hiposódica y también damos dieta dieta hipoglúcida, ¿no? Es la que nosotros dieta hipoglúcida con tanta cantidad de calorías y tanta cantidad de proteínas, nada más. Eso es lo que hacemos. Cuando el paciente sí está, por ejemplo, en la sala de observación, ahí sí la dieta varía. Justamente disminuimos la cantidad de proteína, de carbohidratos y aumentamos la cantidad de proteínas. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que hacer la dieta súper blanda, no fácil, porque el paciente se agita al comer. Entonces, acá la dieta para el paciente que está en la sala de observación, que satura debajo de 95, que todavía no va a un hospital de mayor complejidad, sino todavía se le puede tratar acá, ese paciente sí consume una dieta blanda y una dieta con mayor cantidad de proteínas y menor cantidad de carbohidratos, ¿no? Esa es más o menos la idea. Yo les voy a mandar un esquema con el delegado, no lo tengo ahorita justamente acá en esta computadora, y le voy a enviar para que ustedes más o menos tengan una idea. Pero básicamente nosotros hacemos el planteamiento de ese tipo, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que acá algún paciente está ya entubado y necesita sonda nasogástrica. ¿Qué le damos? Tratamos de buscar, por ejemplo, el suplemento que se llama Pulmocar, que es un suplemento para los pacientes con problemas, enfermedad pulmonar, ¿no? O sea, tiene mayor carga de carbohidrato para no generar mucho CO2 y tiene mayor cantidad de grasas y proteínas. Y las grasas son triglicéridos de cadena media, ¿no? Entonces, que no pasan por la vía hepática, se convierten también en energía rápidamente. Entonces, pasan por la vía hepática, pero no se almacenan en forma de triglicérido, sino básicamente se convierten en energía rápidamente. Entonces, ese tipo de nutriente estamos utilizando acá también a veces, ¿no? Cuando se da la oportunidad. A veces también el paciente no tiene y el seguro en este lado de acá tampoco no lo tiene. Entonces, pero en otros lugares se le está dando eso, ¿no? O en todo caso, si el paciente no tiene no tenemos, le damos Glucerna también, o ya en todo caso el normal que es el techo. Pero se lo voy a pasar con su delegado. A ver, déjenme ver cómo puedo hacer para todos. A ver, vamos a... Doctor, me gustaría felicitarlo y agradecerle por su participación y me gustaría preguntarle si usted cree que nuestra última clase, que es a la próxima semana, lo puede hacer en este mismo turno para que así participen muchos estudiantes de medicina que estamos interesados en aprender sobre nutrición clínica. Quisiera que usted me exprese su voluntad. Claro que sí, doctora, no hay problema. Acá les voy a mandar el archivo. Ahí está, ya está el archivo. Licenciado Curo, doctora Marcela, aprovecho la coyuntura de tenerla a usted aquí presente y preguntarle, por favor, no sé si se lo ha hecho saber el delegado del 8º ciclo, pero quisiéramos saber si va a haber un trabajo final OTP para este curso. Estamos a la espera, ya faltan pocas semanas de terminar y no se nos vaya a juntar al final, por favor. Se lo dije también personalmente al licenciado Curo. Gracias. Creo que el doctor ya les ha mencionado que ustedes tendrían que mandar un resumen de su... Doctora, todavía no les he mencionado, justo hoy día les iba a mencionar, doctora. Menciónele usted, porque justamente hoy día les iba a mencionar, me ha hecho acordar Jonathan. Por favor, sí, diga, sí, justo usted, estoy tratando de enviar el archivo para que los chicos lo vean. No puedo enviar. ¿Aló? Sí, les estoy escuchando. Doctora, sí, coménteles el trabajo que tenían que hacer, que era Bueno, miren, chicos, el tema es lo siguiente. Habíamos acordado que la idea para es hacer un análisis y unas recomendaciones sobre el tema de sobrepeso y obesidad. El tema es
cada uno va a tener que, por cada región del país, buscar en la estadística del INEI, Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Ahí hay hay ¿cómo se llama? Una parte, un capítulo donde se ve la estadística del sobrepeso y la obesidad por índice de masa corporal de la población de cada región. Entonces la idea sería que cada uno por región vea cuál es el porcentaje de sobrepeso y obesidad que tiene esa población, haga un análisis, ¿no?, estadístico y luego un análisis nutricional, ver las causas, porque podemos ver cuáles son las causas de eso, y hacer un análisis crítico con algunas recomendaciones y algunas conclusiones. Ya, eso sería lo ideal. Yo quisiera que eso podamos, chicos, vamos a hacer un trabajo monográfico, nada más. No necesitamos que sea un trabajo de investigación así. A ver, que hagan un solo trabajo, hagan ese trabajo que le has mencionado, 5 hojas nomás. La primera hoja ponen datos de ustedes y del curso. La segunda hoja hacen una introducción relacionado al momento, a la pandemia. ¿Por qué las personas tienen sobrepeso, obesidad, ¿no? Y cuáles son los riesgos. Después ponen el dato estadístico que lo pueden bajar del Instituto Nacional de Estadística e Informática o de alguna otra fuente. En la tercera hacen un análisis e interpretación del cuadro estadístico y dan las recomendaciones, y en la última página ponen la bibliografía. Y todo lo mandan de frente a la plataforma. Porque el doctor y yo ya vamos a hacer el resumen para el trabajo monográfico. Lo que queremos es ahorrarles tiempos a ustedes. Todo lo que mandan ustedes a la plataforma, nos mandan a mi correo o al correo del doctor. Y nosotros ya vamos a hacer el compendio, el análisis y la monografía para entregar a la universidad. Yo creo que en eso habíamos quedado con el doctor, porque sabemos que el tiempo les gana a ustedes. ¿Correcto? La región queda al libre albedrío del estudiante, ¿verdad? Exacto, exacto. Ustedes eligen la región. Gracias. Pero relacionen con la pandemia. Ustedes saben que las personas que más han fallecido son los que tienen sobrepeso y obesidad. Entonces ustedes tienen que decir por qué esas personas han fallecido. Por ejemplo, todo obeso tiene cuello corto. Todo obeso tiene una deficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque la obesidad ocupa un espacio y al pulmón le quita espacio para su expansión. Y lo pueden, si quieren hacerlo más sofisticado, hacer la saturación de oxígeno de los obesos. También pueden usar lo que es la parte de evaluación de riesgo coronario. Con la cinta métrica hacen el perímetro torácico, hacen el perímetro de cintura y cadera, pero ya eso es dar mucho trabajo. Todo eso nosotros lo vamos a hacer con el doctor y vamos a entregar como trabajo de investigación de este ciclo del curso de nutrición clínica nosotros. Esa va a ser nuestra colaboración con ustedes. Gracias, doctora Marcela. Doctora Marcela, entonces, muy buenos días. No sería un trabajo monográfico, sino un ensayo, ¿verdad? Que consta de 5 hojas. 5 hojas, nada más. ¿Ya? Y el trabajo monográfico ya lo entregamos nosotros. Okay. Está bien. Muchísimas gracias. Ya. Disculpe, ¿hasta qué fecha tenemos para entregar la doctora? ¿Hasta qué fecha podemos entregar? Lo pueden entregar hasta la próxima semana. La última clase. Todo lo suben a la plataforma, porque ustedes están trabajando con una plataforma. Pero si no lo pueden ingresar, lo mandan a mi correo y yo lo envío a la plataforma. O al correo del doctor. La profesora, ¿puede acceso a la plataforma? Mi correo. Profesora, ¿puede? A ver, un momentito, te van a dar mi correo y el doctor también va a dar su correo. Sí, acá voy a dar mi correo, lo voy a escribir acá en el chat y luego ustedes, por favor, me escriben ahí para mandarles la clase, ¿ya? Acá.
Este es mi correo, edwin.curo01@gmail.com. Ahí, por favor, me pueden enviar mensajes y yo les envío la clase, sobre todo los delegados. Los delegados, entonces ya ustedes lo comparten. El correo de la doctora ya lo copié al chat, por favor, revísenlo. Muy bien. Listo, entonces, gracias por todo. Entonces, la otra semana, a la misma hora, sería el jueves temprano, para que todos puedan, para que más personas puedan ingresar. Hoy creo que hoy ha habido 58 participantes, está muy bonito, eso me gusta, y ha habido más participación. Pero entonces, la última clase, si vamos a hacer una clase quizás un poquito más larguita, ojalá, vamos a tratar sobre desnutrición, tratamiento de la desnutrición. Sobre todo acá en Perú, la desnutrición crónica, eso es básico, pero también vamos a tratar de otro tipo de desnutrición en adultos mayores también que vamos a ver. Y quiero tocar el tema de nutrición parenteral y enteral, algo chiquito. Para que ustedes sepan, para que ustedes, a ver, por favor, sube, apaga tu... Y vamos a tratar algo de nutrición enteral y parenteral. Ustedes puedan determinar cuándo aplicar este tipo de nutrición. Esto es fundamental. Eso normalmente en nutrición no lo explica nada más a los médicos y eso es importante conocerlo nosotros y le voy a dar ese aporte. ¿Ya? Chicos, muchas gracias. Gracias, doctora, por todo. Nos vemos la otra semana. Ya, muchas bendiciones y gracias a cada uno de ustedes por participar activamente en estas jornadas de interés nacional y mundial, porque la desnutrición en el mundo está a su orden. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, ya nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.